Hola, mi nombre es Martín Merchán y bienvenido a este seminario introductorio acerca de administración efectiva por indicadores de gestión. Sé que muchos de ustedes ocupan cargos gerenciales, sé que muchos de ustedes tienen posiciones de liderazgo, sé que muchos de ustedes están en posiciones administrativas dentro de las empresas. Pero ya sea que estés administrando o no, los datos de este seminario te van a ayudar un mundo para que puedas llevar tu puesto de una forma muchísimo más amena, mucho mejor, y realmente puedas convertirte en un ejecutivo y un gerente mucho más hábil o en un profesional que realmente puede desempeñar su trabajo de mejor manera. Entonces tenemos este caso de algunas personas que van y estudian carreras administrativas en la universidad. Le dedican 4, 5, 6, 10 años a estas carreras y después salen y tienen un trabajo o salen y quieren hacer empresas y se ven parados o con muchas dificultades o no saben exactamente qué hacer. Ese fue también mi caso. Mi problema era que cuando realmente trataba de aplicar todos estos datos que recibí en la universidad, no podía, me veía incapaz. Me sentaba al frente de un lugar o al frente de un escritorio o tomaba un puesto y decía, ¿y qué se supone que debo hacer aquí? ¿Sí? Tengo que administrar. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Me di cuenta de un factor fundamental. No sabía lo que la palabra administración significaba. Y vamos a empezar por ahí en este seminario introductorio, ya que muchos de ustedes están desempeñando labores administrativas, pero no necesariamente saben lo que el concepto es. Entonces, para poder entender qué es administrar, tenemos que entender qué significa o qué contiene un proceso, ¿sí? Un proceso normalmente está definido como un conjunto de pasos en secuencia, ¿sí? Es un conjunto de pasos, ¿sí? Que tienen una secuencia o un orden, que tiene el propósito de, evidentemente, transformar algo que entra en, evidentemente, un resultado o algo que sale. Lo primero que debemos saber es que tenemos una entrada, ¿sí? Y por supuesto le podemos llamar entrada, le podemos llamar una materia prima, o si queremos ponernos un poco complejos, podríamos llamarlo un input. Esa entrada, esa materia prima y ese input, evidentemente aquí es cambiado. Hay cambio o hay una transformación. Y esa entrada, materia prima o input, que es cambiado y transformado, al final, si se hace correctamente, termina en un producto o en un resultado. En nuestra tecnología administrativa le llamamos producto final valioso. Lo voy a poner bastante fácil y después lo voy a complicar un poco para que veas el problema en el que estamos metidos. Si pongo acá un puesto como, por ejemplo, carpintero, es extremadamente fácil el poder determinar cuál es el resultado, cuáles son los cambios o transformaciones y cuál es la materia prima. Evidentemente, el resultado final de un carpintero o el producto final de un carpintero serían evidentemente los muebles, ¿sí? Si los muebles son el producto final, evidentemente tendríamos como materia prima probablemente, evidentemente, madera, pintura, clavos, lijas y demás. Y entre los procesos o las acciones de cambio de esta materia prima tendríamos cortar, ¿sí? Pegar, lacar, lijar, ¿sí? Atornillar y demás. Y también podríamos decir que tendríamos un buen carpintero o que un súper buen carpintero en la medida en la que podamos ver que produzca muebles muy buenos y de alta calidad. Ahora, voy a complicar un poquito más las cosas. Y en lugar de poner un carpintero, pongo un puesto un poquito más familiar para ustedes. Administrador. ¿Cuál es el producto final? ¿Qué es lo que un administrador debe entregar a cambio de su puesto? Y probablemente estés teniendo algunas ideas o estés como colgado o en blanco, pero esta área es donde estamos teniendo la mayor cantidad de complicaciones. ¿Qué es lo que un administrador debe lograr? ¿Sí? Ahora, muchos de ustedes probablemente tengan hijos, ¿sí? Y muchos de ustedes administren a sus hijos. Y quiero que pienses qué es lo que tu hijo o tu hija te viene a pedir con mayor frecuencia. Y puedes decir cosas como dinero, atención, amor, ¿sí? Pero no sé cómo sean los tiempos de ahora, pero al menos en mis tiempos, ¿sí? Lo que yo tenía que hacer con mis padres cuando quería hacer alguna cosa es debía ir y debía pedir permiso. O sea, cada vez que quería hacer alguna cosa, tenía que ir donde mis padres y pedirles permiso, ¿sí? Ante eso, ellos tenían que tomar una decisión de si simplemente me dejaban o no me dejaban, si me dejaban irme o no. Y eso tiene que ver muchísimo con el tema de la administración. La administración y el resultado final valioso de un administrador
o uno de sus resultados finales más valiosos, evidentemente es las decisiones. Sí, por supuesto, puedes planificar, medir, organizar, controlar, pero a la final todas estas acciones tienen que ver o se basan en la capacidad de la persona o del gerente o del líder de tomar una decisión correcta acerca de las cosas. El resultado final de un buen administrador son las buenas decisiones. Y por supuesto podrías decir que un administrador es tan bueno como buenas decisiones tome. Todas las herramientas administrativas están hechas para que tú puedas tomar la decisión correcta. Si tenemos decisiones como el resultado final valioso de un administrador, ¿sí? ¿Cuál es la materia prima? Volvamos al ejemplo de tu hijo. Viene tu hijo y te dice algo así. Tiene 12 o 13 años y te dice, papá o mamá, quiero irme con mis amigos de paseo a la playa. Evidentemente tienes que tomar una decisión. Sería bastante estúpido que ante todo digas no, porque probablemente tus hijos no te quieran. ¿Sí? El tema es, necesitas algo para tomar la decisión. Necesitas más datos, información. Entonces, recorramos esto un poco aquí. Dice, definición de administrar. Son las decisiones, acciones y deberes relacionadas con el trabajo de oficina y ejecutivo necesarios para dirigir una organización. Y son las decisiones, acciones y deberes necesarios para dirigir una organización. Y el administrador, el directivo, el artesano y el empleado, evidentemente toman decisiones y dictan disposiciones. Dicen cómo deben ser las cosas. Dicen qué es lo que debería realmente pasar. La materia prima con la que trabajan son los datos y las situaciones. Datos y situaciones, ¿sí? Y a menos que puedan observar y pensar detenidamente, pueden llegar a conclusiones erróneas y llevar a cabo acciones incorrectas. Volvamos al caso del carpintero. Por más genio que sea el carpintero en cortar, pegar, lijar, clavar y demás, ¿sí? ¿Qué pasa con ese carpintero, ¿sí? Si tuviera como materia prima su madera, sus clavos, sus lijas, fueran de mala calidad, estuvieran húmedas, estuvieran, ¿sí?, en un mal estado o que no se pueden manipular correctamente o en las medidas incorrectas? Por más genio que sea él en el proceso, moviendo su cuerpo para poder crear muebles, los muebles van a salir malos porque la materia prima es mala. Lo mismo es en el campo de la administración. Pero ¿qué pasa si los datos o las situaciones, las cosas que ocurren, las cosas que ves o las cosas que te dicen son incompletas, no son verdad, están parcialmente modificadas? Evidentemente, si tienes este tipo de materia prima, tus decisiones y por ende tu administración va a ser terrible. Y este es el caso que observamos con mayor frecuencia en el empresario pyme. Esta persona es una persona normalmente extremadamente hábil, súper inteligente, súper capaz, trabajadora, dedicada, ¿sí?, que puede resolver las cosas. Sin embargo, tiene una cantidad de información que normalmente no es lo suficientemente fiable, no es lo suficientemente verdad, o simplemente hace las cosas por corazonadas y no realmente observando y consiguiendo los datos o la información correcta. Pero si te dan la información correcta, los datos correctos, o tú puedes observar las situaciones correctamente, es muy fácil tomar decisiones correctas. Pero si no tienes buenos datos o no puedes observar las situaciones correctamente, vas a llegar a tomar decisiones muy incorrectas o muy demenciales. Este es el caso de una persona que de repente ha tenido una gran cantidad de educación formal administrativa, pero no necesariamente ha sido entrenado para realmente observar los verdaderos datos y las verdaderas situaciones. Se gastó entre 500,000 y $1 millón en su educación. Y llega, ¿sí?, a un país latinoamericano después de haber estudiado en Estados Unidos o en Europa, y pongámonos un negocio que esté como a la altura de lo que nosotros hacíamos, un negocio de estos de tendencia, o un restaurante de comida extremadamente sana, ¿sí? Y lo vamos a hacer por fácil, $15 o $16, tal como pagábamos en Estados Unidos. No es nada. ¿Qué son $16? Evidentemente, para ellos eso era una super idea o una idea brillante y le empezaron a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este grupo de personas empezaron a actuar con el enemigo número uno de la buena administración, que son las suposiciones. Es de empezar a suponer cosas. Ellos vieron situaciones en otro lugar y no buscaron los datos del mercado al que realmente se están enfrentando.
Agarran e invierten $1 o 2 millones en hacer una cadena de restaurantes de ensaladas orgánicas y jugos muy naturales por $18 o $16 y se ven emproblemados y complicados a la hora de poder vender porque la mayor parte de gente no puede pagarlo. Ahora, vamos al caso de otra persona, no necesariamente fue educada formalmente en administración y esta persona, como no sabe y admite que no sabe, empieza a hacer una actividad administrativa más inteligente, aunque no haya tenido educación formal al respecto. Dicen, bueno, ¿tú qué sabes preparar? Y él dice, bueno, yo sé hacer sándwiches. Tú, bueno, yo sé hacer bolones, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto sale un sándwich? Más o menos como $1.50. ¿Cuánto salen tus bolones? Como $1.50. Ah, perfecto, muy bien. ¿Tú sabes de administración, cómo hacer empresa, cómo sabes hacer el producto? No, tú tampoco. Muy bien. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Preguntar. Y lo que hacen es, van por ahí y preguntan a sus amigos y conocidos, mira, ¿qué preferirías? ¿Un sándwich de jamón y queso a $1.50 o un bolón de este tipo a $1.50? Y la gente prueba y dice, wow, el bolón. Y de las 100 personas que preguntan, 80 personas dicen que el bolón sería el producto que ellos fabricarían o harían. Y evidentemente, ¿qué es lo que hacen? Se montan un lugar o un stand o un local de bolones y automáticamente, el momento en que lo hacen, empiezan a tener una gran cantidad de demanda. Las dos son personas igualmente inteligentes, uno más educado que el otro. Pero los segundos, que no tenían educación formal, utilizaron una herramienta administrativa. No se basaron en opiniones, no se basaron en suposiciones, sino realmente buscaron los datos correctos. Y cuando tienes los datos correctos, realmente puedes tomar decisiones correctas. Para tomar decisiones correctas, tienes que asegurarte de encontrar datos fidedignos o datos reales o datos verdaderos. En su defecto, si no puedes encontrar los datos, vas y miras las cosas, vas y miras las situaciones, vas y te pones en comunicación con el área, vas y observas, ¿sí? Y eso te va a permitir obtener la información para que evidentemente puedas tomar decisiones correctas. Esta es la razón por la que en los países desarrollados normalmente es más fácil hacer empresa que en los países subdesarrollados. No es porque la gente necesariamente sea más inteligente ni nada que ver, ¿sí? Tiene que ver con que en los países desarrollados hay más información correcta. Entonces tú quieres ponerte, ¿sí?, un local de limonadas en un bulevar en la playa y tú puedes acceder a información en donde te dicen cuánta gente trota por ahí todos los días en la mañana y puedes evaluar y decir, ah, bueno, por aquí trotan 10,000 personas todos los días. Si el 10% de estas personas me comprarían, más o menos me comprarían 1,000 limonadas al día. Si las vendo $1, son $1,000 por día. Eso sí puede hacer que yo pague el arriendo, que sí pague la materia prima y los empleados. En cambio, en países donde tenemos subdesarrollo no hay información. Es más, las personas que no están acostumbradas a administrar correctamente o no están acostumbradas a hacer empresa o inclusive creen que o viven en países subdesarrollados, piensan que obtener información es una pérdida de tiempo, ¿sí? Es como la burocracia, ¿sí? O sea, solo hay que lanzarse, ¿sí? Esto es puro corazón, es como estar enamorado, ¿no? Uno es como, no hay que preguntarle qué ha hecho, qué hace, ¿sí? No hay que investigarle, esto es solo un feeling, ¿okay? Y ese feeling a veces te lleva a ponerte de pareja o casarte o asociarte con una persona y no necesariamente, como no observaste, no pudiste realmente predecir o ver lo que estaba realmente ahí y puedes llegar a tener serios problemas en el futuro. Ahora, si la información es tan importante para la toma de decisiones y para la administración, un buen administrador o un buen ejecutivo debe poder distinguir qué tipo de información toma y qué tipo de información no toma. Y para esto, quisiera que ustedes se hagan una pregunta. A la hora de tomar una decisión, ¿sí?, ¿qué toman en cuenta ustedes? ¿Sí? ¿Opiniones, hechos o ambas? Y la mayor parte de personas a las que se le expone a esta pregunta, normalmente dicen que la mejor forma de tomar decisiones es tomar ambas. Y aquí les tengo una mala noticia. Si tú quieres firmar un contrato con el fracaso, o sea, tú y el fracaso asociarse, administra tu empresa, tu vida, tu familia en base a opiniones. Aquí tenemos el fracaso. Si tú quieres garantizar tu éxito empresarial, administrativo, de pareja o familiar, administra tu vida en base a hechos. Veamos lo que nos dice nuestra tecnología administrativa acerca de eso. Dice,
Un gran número de gente no ve ninguna diferencia en absoluto entre los hechos y las opiniones y acepta alegremente las dos, o cualquiera de ellas como igualmente válidas. Un administrador recibe continuamente por sus líneas de comunicación, opiniones que están disfrazadas aparentando ser hechos. Si en vez de hechos usa una opinión para resolver problemas, entonces uno llega a soluciones demenciales, o sea, totalmente locas, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque cuando estamos en el campo de los hechos, tenemos cosas que realmente existen por medio de evidencia visible. Uno puede comprobar aquellas cosas que uno tiene en los hechos. Las opiniones pueden o no estar basadas en hechos. El problema de las opiniones es que, aunque es un punto de vista, uno no sabe qué porcentaje de verdad tiene. Un administrador a veces recibe un montón de opiniones disfrazadas de hechos y le piden a él tomar decisiones en base a esto. Vienen a tu oficina y te dicen: Martín, sí, me gustaría hablar contigo. Sí, tú, claro, sí, siento. ¿Te acuerdas cuando empezamos esta empresa? Y tú, sí, claro, me acuerdo. ¿Te acuerdas hace 10 años cuando realmente, sí, no había nada y estábamos los 4 personas en un cuarto? Sí, claro que me acuerdo. ¿Y te acuerdas que lo que realmente nos sacaba adelante era ponernos la camiseta de la empresa? Sí, ese amor y ese cariño que teníamos por la empresa. Y tú, sí, claro, me acuerdo. Sí. Le he estado viendo a Juan, ¿sí? Y como que no le veo muy puesto la camiseta de la empresa. No veo que tiene esa gana, esa vida, esas ganas de salir adelante. Y tú, ok. Y creo que basado en eso deberíamos, no sé, capaz deberíamos prescindir de él. Deberíamos despedirle. Bien, ahora te pones a pensar y dices, ¿qué es eso? ¿Es un hecho o una opinión? Definitivamente es una opinión, disfrazada de ser hecho de algo aparentemente visible, pero evidentemente es una completa opinión acerca de Juan. Sería bastante estúpido de tu parte si harías algo así como, sí, Juan no se pone la camiseta, Juan despedido. Esto no solo te hace o te impulsa a tomar decisiones bastante estúpidas o demenciales, sino además, el momento en que tú recibes opiniones en tus líneas administrativas, y si un junior o una persona que trabaja contigo o una persona que está, si es tu subalterno, te da una opinión, lo que también está haciendo es te está botando el trabajo a ti. Cuando una persona viene y te da una opinión acerca de algo, lo que te está diciendo es: haz mi trabajo. De repente él te dice algo así como: Juan no está puesto la camiseta y deberíamos prescindir de él. Él en ese momento te está lanzando un problema. ¿Qué te toca hacer a ti? Ya está en tus líneas administrativas y te toca hacer algo como: bueno, tengo que investigar si Juan realmente no está puesto la camiseta, si Juan trabaja. Entonces de repente te encuentras tú teniendo que observar a Juan, ver si entrega sus reportes, ver si hace el trabajo que debería estar haciendo, controlándole, observando, metiéndote, teniendo un montón de tiempo viendo si Juan produce o no. Todo esto mientras la persona que te dio la opinión hace algo como esto: jefe, permiso. Y tú, sí, ya son 4 días y no he sabido nada de Juan. Así que, bueno, ¿para cuándo va a tomar una decisión? Entonces, aquí tienes el primer consejo acerca de este seminario introductorio. Si algo puedes hacer para disminuir o diluir toda esa sobrecarga de trabajo, debes poner un cartel fuera de tu oficina y poner bien grande en tu oficina: en esta oficina se aceptan solo hechos y no opiniones, asegurándote, si alguien viene a decirte algo, tenga los datos para respaldarlo y que tú puedas tomar las decisiones correctas. Yo tengo un cliente que se hizo millonario utilizando estos datos o esta información, ¿sí? Y él tenía una empresa acá en el Ecuador que se dedica principalmente a comprar granos de diferentes proveedores y a envasarlos bonito y venderlos a lugares, a las grandes superficies, a los supermercados. Durante toda su vida había acumulado un patrimonio de $1 millón. Hace algunos años en el Ecuador también tuvimos una fuerte actividad volcánica alrededor de un volcán que se llama Volcán Tungurahua, ¿sí? Ahora, los medios de comunicación empezaron a cubrir esta historia y evidentemente empezaron a lanzar un montón de opiniones alrededor de lo que estaba pasando realmente alrededor de este volcán. Y decían cosas como: las tierras se van a echar a perder, todo se va a destruir, no vamos a poder hacer nada con las tierras después, esto va a ser un desierto, salgan de ahí, ¿sí? Es terrible.
Y evidentemente la gente tomó decisiones basadas en esas opiniones de los medios de comunicación, ¿sí? Y lo que hicieron es tratar de salir de ahí y tratar de liquidar o vender las tierras a precios extremadamente bajos. O sea, una tierra que costaba $600,000 te la daban por 100,000 con esa desesperación de salir de ahí. Este señor, que había recibido ya información o educación en este tema de la administración, dijo: un ratito, me voy a poner a buscar realmente los hechos y no basarme en opiniones. Con eso lo que hizo es contrató a un grupo de geólogos colombianos que creo que le cobraron como $40,000 y les trajo para que hagan estudios específicos de las tierras en caso de que evidentemente en caso de que continúe la actividad volcánica en el volcán Tungurahua. Habían como 3 escenarios. La primera es que si había una erupción completa, ¿sí? o total, que es cuando uno ve en las películas, ¿no? Que el volcán erupciona en un solo momento, abruptamente, en un lapso de algunos años las tierras iban a ser más fértiles y aún muchísimo más valiosas. Si había una erupción parcial, significa que el volcán erupcionaba en menor intensidad, igual las tierras iban a ser extremadamente fértiles y extremadamente valiosas. Y si había una erupción continua, pequeña, que es lo que pasó, que hubo pequeñas erupciones por demasiado tiempo, las tierras no se iban a ver extremadamente afectadas y se iban a renovar completamente en un periodo de tiempo de algunos años. El tipo lo que hizo es con $1 millón se compró Medio Baños, que es un territorio que está cercano al volcán Tungurahua. Aproximadamente 3 o 4 años después, esas tierras valían entre 12 y 15 millones de dólares, ¿sí? Ahora, díganme ustedes dónde uno pone $1 y devuelven 15, que no sea el narcotráfico, ¿sí? Y realmente se metió en un buen negocio. ¿Qué fue lo que hizo? A diferencia de toda la gran opinión, él fue y buscó los hechos y los datos correctos. Ahora veamos algunos ejemplos de qué son opiniones y lo que deberías evitar a la hora de administrar. Las sugerencias. Te sugiero que, ¿sí? Las ideas brillantes, y estas son las más traicioneras porque a veces vienen acompañadas con una linda emoción. Es como, tengo un ideón, jefe, y uno, wow, y de repente se involucra sin necesariamente tener hechos. Cuando tenemos solo creatividad y no tenemos fundamentos y no tenemos una buena administración, los sueños se mantienen como sueños. Entonces la clave es, está hermoso tener buenas ideas. Después lo que uno tiene que hacer es buscar los hechos y tomar las decisiones para ajustar eso con el propósito, de que realmente la idea se convierta en una realidad. ¿Okay? Los chismes, evidentemente, las suposiciones, estos son todos enemigos de la administración. Ahora, cuando administramos, ¿qué es lo que realmente sí queremos en nuestras líneas? Hechos. Por ejemplo, las estadísticas o los indicadores de gestión es definitivamente una herramienta verdadera y fundamental para poder tomar decisiones y está basado en hechos. ¿Qué hecho? Que evidentemente cuando vemos un indicador de gestión sabemos cuánto la persona sí ha hecho y ha logrado. Y eso nos permite observar, ¿sí? Y tomar decisiones correctas, ya sea para una personita, para un grupo o para toda una organización o toda una empresa. Ahora, ¿qué pasa si solo tenemos opiniones? ¿Cómo hacemos que las opiniones se transformen en hechos? Podemos utilizar esta bella herramienta llamada encuestas. Las encuestas es un mecanismo que hace que podamos tener la opinión de la mayoría, ¿sí? Y la opinión de la mayoría puede ser considerada o tratada como un hecho. Y por supuesto pedir evidencias, pedir cosas que muestren que lo que uno dice es correcto o es verdad. ¿Cómo manejamos a la productividad y cómo manejamos a la gente? ¿Sí? Principalmente tenemos a esta persona, ¿sí? Y esta persona puede ser de diferentes formas. Puede ser así, ¿sí? O la persona puede ser así, ¿sí? O la persona puede ser así, ¿sí? Pero realmente lo que queremos ver, ¿sí? Y lo que queremos observar es cuánto produce esta persona, ¿sí? Y la forma de poder ver la evolución de la productividad en el tiempo de las personas es poniéndole a esa persona un indicador de gestión o una estadística, ¿sí? En donde te dice aquí cuánto la gente produce, ¿sí? La productividad o el resultado, y aquí abajo tenemos el tiempo. Y lo que queremos en cualquier persona, cualquier grupo de personas o una organización completa es que evidentemente las personas produzcan más en el tiempo. Cada vez produzcan más en el tiempo, logren más resultados en el tiempo. Y cuando tienes una persona así, libre de lo que te puedan decir o no decir acerca de ella, tienes una persona valiosa y productiva.
Ahora, podríamos tener de repente una persona que sea extremadamente hábil en relaciones públicas, sí, que sea muy chévere, sí, y de repente tenga una producción de este tipo. Si tenemos una persona así y la productividad o los resultados tienden a caer, esta persona evidentemente tiene que desarrollarse o corregirse o salir de la organización porque realmente está matando a la organización porque cada vez produce menos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? La mayor parte de empresarios y la mayor parte de empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas, no tienen un sistema para poder medir la productividad de su gente, de las áreas de la empresa, y lamentablemente administran todo en base a ventas y con suerte a productividad y un poquito la contabilidad. No saben realmente cómo está el marketing de su empresa, no saben cómo están las relaciones públicas, no tienen una idea tan clara de cómo están las finanzas, no saben las personas que están ahí trabajando si realmente son productivas o no, y más bien tienden a seleccionar, mantener o desarrollar gente sin saber realmente si están logrando resultados o no. Entonces la clave aquí es, tenemos que poder establecer, por la justicia misma de la vida y la organización, un sistema para poder medir la productividad de la gente semanalmente y así poder saber si esa persona está aportando más al grupo o más bien está quitándole vida al grupo con menos resultados. Siempre administra cualquier cosa, y sobre todo tu empresa, administra en base a hechos, a estadísticas, a indicadores de gestión, a cosas que puedes probar. Nunca administres nada en base a opiniones, ¿sí? Esta frase es una frase extremadamente poderosa de la tecnología administrativa Hubbard, probablemente de las más poderosas que he visto en este campo, y dice lo siguiente: trabajar y dirigir. Dice, por experiencia real, al trabajar y dirigir en muchas actividades, puedo declarar categóricamente que la cosa más peligrosa que se puede hacer al trabajar o al dirigir es trabajar o dirigir a partir de algo distinto de las estadísticas. La cosa más peligrosa que puedes hacer, lo más terrible que puedes hacer, es trabajar o dirigir por algo distinto a las estadísticas, por algo distinto a los indicadores de gestión, por algo distinto a las medidas reales de los resultados de cada una de las personas, grupos o toda la organización. Y eso no solo significa que tú estarás emproblemado, sino que como líder pones a un montón de gente que vive y respira gracias a tus decisiones en un grave peligro o inclusive en una inexistencia completa. Ahora, yo sé que esto puede parecer extremadamente simple, yo sé que esto puede parecer extremadamente fácil, pero es tan simple que no se hace. 95% de las empresas en donde entramos y damos capacitación y asesoría no tienen indicadores para saber cuánto produce cada una de las personas. A lo mucho saben cuánto venden y administran todo mediante ventas. Entonces creen que la solución para cualquier cosa es vender más, ¿sí? Y claro, dicen, ¿qué es lo que necesitas? Vender más. Necesito más plata. Y es interesante, cada vez piden más plata y ganan más plata, pero después gastan más de lo que ganan y siguen teniendo un gran problema. Lo que hay que entender es que es un organismo vivo, está vivo. ¿Sí? Es como el cuerpo humano y tiene ciertos órganos vitales. Y tienes que medir todos esos órganos vitales para asegurarte de que puedas mantenerte vivo. Ahora, ¿qué tal si administrarías tu cuerpo solo en base a los latidos del corazón? Si late el corazón o no. Claro que es uno de los órganos vitales, pero no necesariamente solo el corazón puede fallar. Puede fallar el sistema digestivo, puede fallar el sistema respiratorio, puede fallar el sistema nervioso. Y si no tienes indicadores y solo mides el corazón, que sería lo equivalente a solo medir las ventas de una empresa, y de repente te falla el sistema digestivo, no sabes en dónde está el problema y automáticamente mueres. ¿A qué voy con todo esto? Tú como empresario pyme, y más aún en el tamaño que tienes, y en esta gran visión de expansión que tienes, debes asegurarte de poder implementar un sistema que te permita realmente medir la productividad de cada una de las personas. Y por sistema no hablo de un software, no hablo de una computadora, hablo de un criterio gerencial para saber a cada uno de los puestos y cada una de las áreas qué resultado debe tener, cómo debo medir y qué decisiones y acciones debo tomar para hacerlo. Y si realmente puedes hacer eso correctamente, vas a ser un gigante entre tus semejantes. No son necesariamente los sueños del hombre los que fallan. Es realmente su falta de conocimiento, de habilidad, de pericia administrativa para que esos sueños se conviertan en una realidad. Así que si tú quieres hacer que esto ocurra, quiero verte a ti en nuestro seminario de administración efectiva por indicadores de gestión, donde te vamos a enseñar de una forma súper simple y súper fácil cómo hacerlo y cómo transformarte a ti en un administrador experto. Nos vemos en el seminario. Un fuerte abrazo.